con una invitada aquí en el estudio que ha venido a hablar de su libro, es Esperanza Aguirre. Bueno, vale, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, pero es que acaba de sacar Yo no me callo. Señora Aguirre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿A quién le ha ido regalando el libro? ¿Qué feedback le dan los que lo han ido leyendo? Bueno, pues mira, ahora mismo una de las redactoras de Local me ha dicho que su padre ha leído el libro y que le ha entretenido mucho. Y su padre, lógicamente, pues no es político. Nuestra es compañera Mariluz Auñón, efectivamente. Yo creo que es entretenido de leer, pero eso lo tienen que decir los lectores. Y de los otros, de los aludidos, cuando hay varias maneras de empezar a leer un libro. Una es por el índice onomástico. De los aludidos, que veo que el que más triunfa, por cierto, me es dijo Mariano la Rajoy. editorial, es muy peligroso poner índice onomástico porque la gente va, lo mira y luego no lo compra. Solo mira donde le citan. Exacto. ¿Y qué es lo que decía el índice onomástico? No, digo que de los aludidos si ha habido alguno que le haya dicho, pues mira, Esperanza, me ha gustado cuando dices esto, no me ha gustado cuando dices esto bueno, otro de mí. hace muy poco que el libro está en las librerías, no sé si los aludidos todos lo han podido leer, algunos sí. Y el libro procura no adjetivar nada, se refiere a los hechos. El libro lo que cuenta es qué cosas han pasado para que en el Partido Popular hayamos perdido 1 de cada 3 votantes en un cortísimo espacio de tiempo, solamente en 4 años. Y cuenta los hechos que han sucedido. Yo personalmente digo que la corrupción y la crisis económica y las medidas que ha habido que tomar para paliarla, que son las causas que tanto el gobierno como el partido aducen, que yo las comparto y tienen un porcentaje muy importante de responsabilidad en esta bajada de votos, pero que no son las únicas causas, y hablo de otras y cuento algunos de los hechos. El más aludido es Mariano Rajoy. Es el que no, veo el que más triunfa, aludido al creo que menos es en el José índice Luis onomástico. Rodríguez Zapatero. Mire que he estado contando las páginas y gana, ¿eh? Me parece que Rajoy. el más aludido es José Luis Rodríguez Zapatero, pero porque alguien lo ha contado. Alguien lo ha contado por número de veces. Sí, por número de veces. Y realmente, pues, bueno, cuento cómo le conocí y cómo, pues, Zapatero es una persona encantadora, que además habla sin ninguna prisa y tiene, en fin, tiene bastante don de gentes en las distancias cortas. Y como yo describí a mis colaboradores cuando conocí a Zapatero, nada más llegar él a la Secretaría General del Partido Socialista, y digo que no acerté realmente, porque dije que era un socialdemócrata que no tenía ningún rencor y que además amaba mucho a España. Y realmente, pues, en muchas de esas cosas no acerté por las cosas que luego hizo. Es verdad que dije que era alto, guapo y con ojos verdes, y en eso sí acerté. Bueno, pero permítame volver en este caso Sí. a Mariano Rajoy. ¿La respuesta de Mariano Rajoy ha sido débil en la lucha contra la corrupción? ¿Usted cree? No, yo no he dicho que fuera débil. No, yo le pregunto si cree Yo que he es débil. dicho que no solamente nuestro problema ha sido la corrupción, sino la respuesta que hemos dado a algunos casos de corrupción. Y en el libro, que yo hago mucha autocrítica respecto a mí misma y a los asuntos de corrupción, yo en cambio sí creo que he sido contundente con todos los casos de corrupción que me han tocado cerca. En cambio ha habido otros en el partido, singularmente, presuntamente, el caso Bárcenas, digo presuntamente porque ya no se puede decir que nadie es corrupto hasta que no lo condenen. Y como no han abierto ni siquiera el juicio oral, pues esa respuesta no fue tan contundente. ¿Y le hubiera gustado que hubiera sido más contundente la Dirección Nacional? Esto lo ha hablado alguna vez con Mariano Rajoy. Esto es clarísimo, o sea, aquel salario en diferido, que se le siguiera pagando mucho tiempo después, el propio SMS del presidente, todo eso no solamente no nos ayudó, sino todo lo contrario. Con usted, pero Soria... vamos, eso no quiere decir que la imagen que hemos proyectado de partido antipático y corrupto sea cierta, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y es que pues ya estamos hartos los españoles de ver los casos de corrupción que se ven en todas las cadenas de televisión, siempre son del PP. ¿Y qué pasa aquí con la familia Pujol? Aquí está Ana. ¿Qué pasa? Que es que no ha pasado una noche en comisaría ninguno de ellos. Y el alcalde de Granada sale esposado sin siquiera ser interrogado para que le entreguen una citación para ir a declarar ante la juez. A Rodrigo Rato le ponen la mano en el cuello, que en fin, ya veremos lo que pasa cuando la justicia los juzgue. Pero, mire, tampoco es posible aceptar esa idea de que somos el partido antipático y corrupto, porque no lo somos, no es cierto. ¿Con usted, el ya ex ministro Soria, habría tardado una semana en renunciar al cargo de ministro? A ver, yo sobre la renuncia del ministro Soria, digo que el ministro Soria ha dimitido
porque las rectificaciones que él mismo hizo sobre su propia versión de los hechos dieron la impresión a mucha gente de que había mentido. Yo no creo que el ministro Soria mintiera, es decir, que él supiera la verdad y dijera lo contrario, sino que estaba mal informado y salió antes de tiempo. Y como dio la impresión de mentir, dimitió. Y yo creo que el político que miente tiene que dimitir. Tiene que dimitir. Claro, la portavoz del ayuntamiento, de la que yo soy portavoz del partido mayoritario de la oposición, pues la señora Rita Maestre, no solamente miente y dice que se puede ser portavoz del ayuntamiento mintiendo, sino que además ahora insulta a la señora Cifuentes, presidenta de la comunidad, diciendo ayer esta señora que es que Cristina Cifuentes se dedicaba a pegar a la gente cuando era delegada del gobierno, cuando yo creo que ha sido una delegada del gobierno modélica, que se ha dedicado a cumplir la ley ella y a hacerla cumplir, cosa que no hicieron sus antecesoras, permitiendo aquella acampada en la Puerta del Sol que sería muy fotogénica en la prensa internacional y de la que se sienten muy orgullosos algunos de mis compañeros concejales que ahora están en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, pero que realmente fue un atentado a lo que es el uso del espacio público. Ellos sí que privatizaron el espacio público para que las reivindicaciones del 15M se hicieran famosas. Este viernes declara por videoconferencia desde la cárcel Francisco Granados, que fue su mano derecha en el partido. Declara por videoconferencia en la comisión que hay en la Asamblea de Madrid con los presuntos casos de corrupción. Esto no sé si es casi un clásico. ¿Teme que tire de la manta el señor Granados? ¿Tiene algo que contar que no haya contado ya? Encantada que tire de la manta el señor Granados y que se sepa todo. Todo el que haya hecho algo incorrecto, ilegítimo o no digamos ilegal, tiene que ser juzgado, condenado y si se trata de que haya robado, que devuelva lo que ha robado, especialmente si es de dinero público. Le pregunto por otros casos de presunta corrupción. Ausbank y Manos Limpias. ¿Desde la Comunidad de Madrid, cuando usted era presidenta, se le dio algún tipo de subvención? Parece ser que sí. He visto hoy en un periódico que El Economista lo publica. Como asociación de consumidores se le dio subvención, como se da al resto de asociaciones de consumidores. Desde el año 2004, me parece, al año 2010. Se le dio en la Consejería de Empleo al principio y en la Consejería de Economía después. Pero, no sé, se examinarán esos expedientes, me imagino que tendrían informe de intervención, etcétera. He llamado cuando estaba aquí, que es cuando me he enterado, a la directora general de Consumo y me ha dicho que todos los expedientes eran perfectamente legales y que ellos eran una asociación de consumidores. Y no somos los únicos, el Ministerio y nosotros, sino que ayer escuché a un damnificado de Ausbank explicar cómo todos los juzgados a los que él fue a denunciar la presunta extorsión que le hacían, todos los jueces le dieron la razón a Ausbank. Es que las asociaciones de consumidores, como tales ONGs, tienen, no deberían tenerla, pero la tienen, una presunción de veracidad que los denuncian no tienen. Una de actualidad que debatíamos antes en tertulia, señora Aguirre. Esta tarde hay una reunión en la Moncloa, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, usted, presidente de la Generalitat. ¿Usted es optimista con esta reunión? ¿Cree que llega tarde? ¿Cree que va a servir para algo? ¿Cree que no va a servir para nada? A ver, yo estoy segura de que a lo que viene el señor presidente de la Generalitat es a que el gobierno de la nación, con el dinero de todos nosotros los contribuyentes, le salvemos de el marasmo económico en el que está metido. El otro día no mandó al Consejo de Política Fiscal y Financiera al conseller de Economía y mandó al de Asuntos Exteriores. Vamos, hombre, ya está bien. Primero, porque no podría tener un consejero de Asuntos Exteriores. Esto tendría que ser impugnado por todas partes. Y segundo, a mí me indigna bastante, como expresidenta de la Comunidad de Madrid que soy, que ha cumplido estrictamente todas las indicaciones de déficit. Yo he sido presidenta en momentos de bonanza, donde los ingresos crecían y nos permitía pues hacer 12 hospitales, inaugurar un colegio nuevo cada semana, introducir la enseñanza bilingüe y muchas otras cosas que no digo porque dirás que me aprovecho para hacerme propaganda. Y porque me la sé, que son muchos años. Pero cuando llegaron las vacas flacas, comenzamos a disminuir los gastos. Desde luego que disminuimos las inversiones y tuvimos que reducir los gastos para cumplir con el déficit. Cataluña, la comunidad autónoma catalana, que no solamente no ha cumplido el déficit, sino que lo ha incumplido de manera manifiesta, esa tiene presunción o tiene privilegios ante el Ministerio de Hacienda. Es que esto no puede ser. Hay una ley de estabilidad presupuestaria que aprobó este gobierno nada más llegar, que se incumple de manera manifiesta. El Tribunal Constitucional ha anulado
una decisión que tomó el ministro Montoro nada más llegar, diciendo que el déficit iba a ser asimétrico. O sea, que Madrid, como cumplía, le iban a imponer un déficit, iba a poder tener un déficit muy pequeño. Y en cambio Cataluña, como lo incumplía, como tiene 6 cadenas de televisión, como tiene embajadas por el resto del mundo, como tiene gastos en la propaganda del independentismo, que no sé por qué no impugnamos, pues esa tenía derecho a tener un déficit mayor. Bueno, pues a pesar de tener el déficit mayor, que como digo ha sido anulado por los tribunales, o sea, han dicho que la ley esa del déficit asimétrico que hizo Montoro es ilegal. Pues a pesar de eso, se ha gastado mucho más y ahora viene a pedir dinero. Pero, hombre... Ya que me ha citado a Montoro, en la penúltima campaña electoral se difundieron datos fiscales suyos, señora Aguirre. Soy la única española a la que le han difundido la declaración de la renta con pelos y señales. Soy la única. Puse una denuncia ante la Fiscalía, exactamente igual que la que ha puesto el señor Aznar. Ahí quería ir. Porque, la Fiscalía me contestó que Hacienda decía que ellos no habían sido y que yo tenía abiertas las puertas del juzgado. Esto, vamos, es que no me parece muy serio, la verdad. ¿Ha recibido explicaciones añadidas? En No, esas son las explicaciones que he recibido. ¿Y es la misma situación que el expresidente Aznar? No, el expresidente Aznar... vamos a ver, a mí el cumplimiento de mis obligaciones fiscales sin que tuviera la menor discrepancia con Hacienda, sino al revés, porque yo había declarado unos ingresos de una colaboración en un medio de comunicación un poquito superiores a los que creía Hacienda, me escriben a mi casa para decirme que por qué declaro tanto. Era una cosa del mes de diciembre, que si yo lo había, ¿cómo se dice esto?, tributado en diciembre, etcétera. Le digo, mire, es por esto, y les pareció bien, y me volvieron a escribir a mi casa para decirle que les parecía bien. O sea, que el dinero, que era mucho, que yo había percibido el único año de mi vida que he ganado dinero, en el 2013, yo había tributado todo lo que Hacienda dice que tengo que tributar. Eso no importaba. Pero es que al señor Aznar, que le cambian el criterio, no cambian la ley, cambian el criterio. En el año 2004, cuando el señor Aznar constituye su sociedad para que los libros que escribían él y su esposa Ana Botella, o porque es una sociedad familiar, pudieran tributar por sociedades, nadie les dijo nada. Y el criterio de Hacienda era que se podía hacer. Hay muchos periodistas, compañeros de ustedes, que sus colaboraciones periodísticas, artículos, libros, etcétera, los han tributado en una sociedad. Y sin embargo, sin cambiar la ley, cambian el criterio y hacen paralelas que tienen bastante, en fin, a muchos periodistas me consta que lo están pasando muy mal, teniendo que poner incluso hipotecar sus casas, las viviendas que tienen, porque han creído que disponían de unos ingresos que luego resulta que no. Bueno, al señor Aznar le pasa exactamente eso, o sea, del 4 al 10 parece que todo les parece bien y de repente al año 10 cambian el criterio. ¿Pero qué pasa, que Montoro les tiene entonces en el punto de mira, siendo compañeros de partido? No, vamos a ver, a los periodistas también habló el señor Montoro en el Parlamento. Le pregunto por usted y por el señor Aznar. Yo no digo, no se me ocurre decir que haya sido el señor Montoro o la agencia tributaria, Dios me libre, son muy poderosos para decir eso. Yo digo que ese fue mi caso, la única española. Y si eso ocurre en Inglaterra, el ministro ya no sería ministro, ya se lo digo yo, lo mío y lo de Aznar. Por quedar con decimales el importe de la multa que le han puesto en Hacienda, no creo que lo del señor Aznar. Y una cosa más, y le voy presentando aquí a los compañeros que tienen muchas ganas. Dice por lo de Aznar, ¿me ibas a preguntar por...? No, le iba a preguntar por la demanda a Pedro Sánchez. Si quieres me quedo a gusto y te dejo aquí primero. ¿Cómo va el asunto de la demanda a Pedro Sánchez porque usted entiende que ha habido un atentado contra su honor al llamarla corrupta? A ver, Pedro Sánchez me llamó corrupta, sí. Como yo no lo soy, pues le he puesto una demanda de protección al honor. ¿Ya está presentada? Ya está presentada en el mes de diciembre. Esto fue en campaña electoral. Yo lo dije, voy a demandar a Pedro Sánchez, pero no tengo por qué aguantar que me llame corrupta. Y tengo la suerte de que un juzgado lo ha admitido a trámite. ¿Ha hablado con el señor Sánchez en las fechas últimas recientes? No he hablado con el señor Sánchez. Un señor que me llama corrupta, pues lo que tiene que hacer es decir, no sé si en esto de lo civil, porque nunca he estado en un pleito de lo civil, sí que he estado en los de lo penal, que hay acto de conciliación. No sé lo que ocurrirá. El señor Sánchez parece ser, me ha dicho mi abogado, que tiene 20 días para hacer alegaciones y veremos lo que dice. Charlando con Esperanza Aguirre, Javier García Vila. Perdón, Alfredo, que me ha anticipado. Es que se me había ocurrido. Quería hacer una pregunta, señor Aguirre, pero sobre la marcha.
¿Le consta a usted si el señor Aznar ha amenazado con dejar la presidencia de honor del partido? No, a mí desde luego no me consta. Y lo sentiría muchísimo si eso fuera así. Vale. Bueno, pues ahora la pregunta. Señora Aguirre, usted que es muy crítica con su partido, o lo está siendo, es decir, muy crítica en sentido positivo, lo digo, no peyorativo, y que además es evidente que usted tiene un gran tirón popular, ¿en algún momento se ha planteado usted abandonar el Partido Popular? No, pero además yo no soy crítica con mi partido. Yo hago una reflexión y digo, ¿cómo podemos recuperar a ese 33% de votantes que nos votaba en el año 11, que al principio, en el año 11, en mayo, nos votó de una manera impresionante? Tuvimos todo el poder territorial, alcaldías y comunidades autónomas que estaban entonces en juego, todas las ganó el Partido Popular. Y en noviembre de aquel año, pues tuvimos 186 diputados. Y una de las causas es que creo que 186 diputados nos produjeron un subidón que a lo mejor nos hizo olvidar lo importante que es mantener la comunicación correcta con los votantes. ¿Eso no se puede aplicar también al poder regional y municipal? Las mayorías absolutas de las que usted disfrutó ha dado lugar ahora a otros escenarios y de pérdidas de poder. A ver, desde el momento en que se produjeron las elecciones generales del 11 y los primeros meses de gobierno, ya empezaron los bajones. El primero fueron las autonómicas del 12, andaluzas, donde perdimos 400.000 votos respecto de lo que habíamos tenido en noviembre. Las siguientes fueron las europeas, que fueron una catástrofe. El partido dijo entonces que es que no eran extrapolables los resultados de unas europeas. Las siguientes fueron las andaluzas del 15, que adelantó la presidenta Susana Díez. Otra catástrofe electoral. Y luego vinieron las municipales y autonómicas, donde bajamos, personalmente yo, que tuve el honor de encabezar la lista de Madrid, 14 puntos en Madrid. En el resto de España todavía bajamos más. Entonces, no fueron las autonómicas y municipales solo. Es que el partido, yo creo que, además de la corrupción y además de los recortes que yo en el libro, perdone que vuelva al libro, les llamo recortitos, porque creo que uno de los errores del gobierno ha sido el ajuste, hacerlo sobre el ingreso, subiendo los impuestos, la renta y el IVA, y no sobre el gasto, que yo personalmente creo, y ahí lo explico en el libro, que tenía que haber tenido, haber puesto el acento en los recortes de los gastos y no tanto en la subida de impuestos. ¿Usted habría recortado más? No más, no, es que yo pongo el ejemplo en el libro de los recortes que me tocó hacer, porque a mí en la Comunidad de Madrid como presidenta me tocaron años de bonanza, pero también me tocaron años de crisis. Yo dejé la comunidad el año 12 y la crisis empieza en el 8, a finales del 7, en el 8. Y uno de los que hice fue que los profesores de secundaria, que la ley dice que tienen que dar a la semana de 18 a 21 horas de clase, en vez de dar 18, que era lo que daban entonces, dieran 20, ni siquiera puse el límite. Bueno, pues eso fue lo que desencadenó las mareas verdes, las camisetas verdes, los grandísimos recortes que en educación hicimos en Madrid, que no es así. Ni en sanidad, ni en educación, ni en servicios sociales se hicieron recortes que pudieran percibir los ciudadanos. Sí que es un recortito el que los profesores tengan que dar más horas de clase, es verdad, tienen que corregir más, tienen tienen que trabajar más, eso es verdad. Ana Grau. Buenos días. Buenos días, Esperanza. Me gustaría volver al tema de la agencia tributaria. Me parece que usted ha hecho una reflexión que comparten muchas personas en este país, que es verdad que han cambiado las reglas del juego sobre la marcha. Han cambiado la interpretación, no han cambiado las reglas. Sí, han cambiado la forma en que ellos interpretan esas reglas. Yo es que tengo la prueba, porque yo que dejo la presidencia de la Comunidad de Madrid a finales del año 12, me incorporo al ministerio y cuando en el año 13 me ficha una empresa catalana, todos los amigos me dicen, oye, tendrás que hacer una sociedad porque es que si no, el tributar en bruto por todos los ingresos que no pagas en renta, tienes que hacer una sociedad que es mucho mejor. Y la persona de la que yo más me fío en las cuestiones fiscales me dijo, ni se te ocurra, los inspectores fiscales han cambiado el criterio. Y ahora dicen, yo creo que con razón, que los artículos los escriben las personas, las conferencias las dan las personas y que por lo tanto no admiten las sociedades. Le agradezco enormemente ese consejo que a mí, si no le hubiera hecho caso, me hubiera permitido ahorrarme aquel año
nada menos que 50.000 euros, los que se ahorra Monedero. Donde voy a parar es que, bueno, de algún modo, claro, este cambio de criterios retroactivo ha dejado a mucha gente a los pies de los caballos y a un nivel político más profundo. Pero esa gente, perdona Ana, esa gente no son defraudadores. No, ya son gentes que tienen un diferente criterio, que casualmente era el criterio que tenía antes la agencia tributaria. A eso voy, es que claro, con ese furor retroactivo, claro, por las mismas nos podemos encontrar que igual ahora, por ejemplo, que un escritor que se jubila, si los derechos de autor superan un determinado salario mínimo, pues yo ahora que soy escritora, sí, por ejemplo, usted ahora es víctima de esta situación. Y tengo 64, sí. Si quisiera jubilarme el año que viene, sí, tendría que yo soy funcionaria y puedo jubilarme a los 70, o sea que puedo seguir, no podría percibir derechos de autor. ¿Pero esto qué es? Sí, o sea, cotizar 40 años a la Seguridad Social para que te quiten la pensión porque durante el tiempo has hecho una labor intelectual y percibes derechos de autor. Es una vergüenza. Pero aprovecha para hacer la pregunta, porque si no... Sí. Claro. Lo que hay quien acusa al PP de haberse vuelto más socialdemócrata que los socialdemócratas, porque claro, con este criterio... Mucho más socialista que los socialistas, socialdemócratas. Claro, por ejemplo, con estas ¿Eh? alegrías retroactivas, digo yo, podría llegar a ocurrir, digo yo, que un día te digan, bueno, usted tiene un plan de pensiones, pues le quito 200 euros de la pensión que le tocaba, porque total no lo necesita. Entonces, esto es una vergüenza. Dos preguntas. Una, usted representa la ala más liberal del PP y no está usted sola. Es decir, alguien va a dar un golpe de mano dentro del PP para cambiar estas cosas. Y dos, yendo más a lo personal, ya no solo a lo de fondo, a lo político. Bueno, usted ha sido muy cuca, si me permite, o sea, no ha acusado directamente al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda. Pero ¿cómo voy a acusarle si no tengo ninguna prueba? Sí, pero yo creo que usted sabe que en un país normal el ministro de Hacienda como mínimo puede parar estas cosas y más contra una correligionaria. O puede luego anglosajón habría dimitido. Por el caso mío, por el de Aznar. ¿Están todos ustedes peleados entre sí y el ministro de Hacienda hace la guerra por su cuenta? Porque claro, parece que siempre salen las declaraciones de la de los mismos, las multas fiscales de los mismos e incluso las sociedades offshore de los mismos. Parece que todo cae siempre al mismo lado. No sé si me explico. Sí, usted se explica perfectamente, pero ¿cuál es la pregunta? No, yo ya me he perdido. ¿En qué va a quedar esta guerra abierta dentro del seno del PP? Eso ¿Qué parece va a una quedar pregunta. esta guerra abierta? Eso parece una pues pregunta. no lo sé. Yo lo que creo es que, por desgracia, el Partido Popular, que yo creo, a pesar del famoso discurso de Elche de Mariano que dijo los liberales y los conservadores que se vayan del partido, yo creo que sigue representando a los millones de españoles que se sienten liberales y conservadores. Que siento mucho no haberles dedicado el libro, que era a los que yo se lo quería haber dedicado. Como creo que sigue teniendo que representar a los millones españoles que se sienten liberales y conservadores, no creo que tenga que seguir en esta política socialista, porque es que usted ha llamado socialdemócrata. Bueno, sí, gotitas de socialdemocracia siempre ha tenido el Partido Popular, incluso en los momentos que éramos el partido más liberal de España. Pero claro, esto de ahora, esto no... O sea, el PP es socialista ahora. Sí. Hay algunas decisiones del partido, como por ejemplo hacer los ajustes siempre sobre el ingreso y no sobre el gasto, que a mí me lo parecen. Estamos hablando de una política fiscal confiscatoria. Lo del socialismo nos llevaría un poco más lejos. Buenos días, señora Aguirre. Buenos días, Fernando. Escuchándola a usted, es un oyente que no la tuviera ubicada en los últimos tiempos, pensaría, es dentro del Partido Popular la jefa del ala que se opone a la actual forma de gobernar del Partido Popular. En víspera de unas elecciones... Yo espero que pensara... No digo, es una la jefa del ala liberal, pero no soy jefa. Es una interpretación mía. Recuerde, en la época en la que Thatcher tuvo problemas y Hasseltine y el señor Major, digamos, representaban lo que luego acabó en el gobierno tras sustituir o reemplazar a la señora Thatcher. A lo que iba, si me lo permiten mis compañeros. Vamos a ver, ¿por qué no da usted el salto definitivamente y le ha disputado el liderazgo del Partido Popular al señor Rajoy? Y en vísperas ahora de unas elecciones en las que se prevé que no habrá primarias en su partido, aunque tengo entendido que estatutariamente deberían haber celebrado ya un congreso. Los demás partidos, algunos se oponen y otros lo realicen. ¿Por qué no le ha disputado directa, abierta, sincera, liberalmente el liderazgo al señor Rajoy? Pero ¿cómo le voy a disputar el liderazgo al señor Rajoy si yo soy la primera que soy autocrítica conmigo misma? Si yo he dimitido de la presidencia del Partido Popular de Madrid por haber
Pero propuesto... eso es una etapa de su vida, eso fue una etapa de su vida. Pero ahora, analizándola, a mí no me ha dado tiempo a leer el libro, lo leeré, pero por lo que usted nos dice, lo que trasciende es una crítica de fondo. Ahora mismo acaba de evocar lo que fue aquello de Elche, que realmente es sorprendente, porque si liberales y conservadores, en opinión del presidente del Partido Nacional, debían abandonar el partido, ¿quién quedaban? Los marianistas. Entonces, no, pero es que la realidad es que los liberales y los conservadores ninguno abandonamos el partido. No sé si es que no interpretamos eso como pero una usted orden. Me ha entendido o perfectamente. no. Sí, sí. ¿Por qué no da el paso? ¿Por qué no la ha disputado? Lo de Valencia fue una oportunidad. Yo se la hago a ver, y si no, ¿quién lo debería dar? Si no lo en el Congreso de Valencia explico en el libro por qué no tenía apoyos suficientes. Pero ahora no tenía la posibilidad de tener los avales que se necesitaban. Hacían falta más de 600. La Comunidad de Madrid, a pesar de ser la institución del partido que tenía más afiliados y más votantes, pues teníamos solo 200. Pero aquello fue entonces y ahora es ahora. Ahora, pero si es que tenía, como usted muy bien ha dicho, que haberse celebrado el Congreso a principios del 15, porque nuestros estatutos, que al principio decían que un Congreso se haría cada año, luego cada 2 años, luego cambiaron cada 3, y desde que está Mariano Rajoy, cada 3 siempre son cada 4, y ya vamos para 5. ¿Me está usted dando la razón? ¿En qué? De que se está aplazando todo para que no se produzca, digamos, una disputa en términos de liderazgo, visto que según las encuestas, no lo digo yo, pero según las encuestas, al Partido Popular como marca tiene más apoyo que su propio líder. A ver, sí, por favor, no. Es que te veo con la mano. La seña era para Fermín Moco. No pega. No. Amaga, pero no pega, Alfredo. Soy gente amable. Responda, por Me ha favor. distraído. ¿Cuál era lo que habías preguntado, Fermín? Que por qué no. A ver, en el año. La pregunta es: si dicen las encuestas que, como marca el Partido Popular, retiene un apoyo superior al que goza el liderazgo actual del Partido Popular, ¿cuándo se plantearán ustedes con las normas y los acomodarlo? estatutos dicen que el presidente del partido es el candidato a la presidencia del gobierno. Para cambiar al presidente del partido hay que hacer un congreso, como llevamos ya año y medio de retraso, llamamos para 2, no, pues queda igual que se pida, o sea, el congreso lo convoca la Junta Directiva Nacional. Entonces, sí habría tiempo, y con eso contesto a lo que dices, y para que no se queje Alfredo, pues sí habría tiempo de hacer unas primarias ahora, en el supuesto de que hubiera elecciones, sí, no vinculantes, porque no están previstas en los estatutos. Eso yo creo que incluso reforzaría a Mariano Rajoy, si es que quiere ser él el candidato, porque saldría apoyado por las bases, pienso yo, pero esto sí que ¿Y se presentaría usted? es una... Yo, de ninguna manera, Fermín, si yo acabo de dimitir de la presidencia del Partido Popular de Madrid. Miguel Ángel Gozalo, aprovecha y mete cuchara, que si no... Buenos días, doña Esperanza. Buenos días, yo Miguel sí que Ángel. me he leído el libro. Ay, muchas y gracias. lo he traído para que lo firmen, ¿no? Bueno. A los liberal conservadores. Sí. Y sí que creo que el libro es muy entretenido, como le ha dicho aquí una colaboradora. Es un diagnóstico lúcido y esas cosas que no se sabe Fermín, de los 600 yo ya me las sé, los avales y todas esas ¿Tú crees que no las sabemos? No, ahora cuando leas el libro podrás opinar mejor. Yo creo que usted ha escrito el libro para sugerir medidas que levanten esa etiqueta terrible de Nasty Party. Exacto. Es exactamente así. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Cree usted que le van a hacer caso? ¿O por el contrario, esto puede ser su despedida de la política? Mi despedida de la política, seguro que no. Porque yo me despediré de la política cuando me muera. O sea que si me van a hacer caso, acabarán teniendo que hacerme caso. Aunque este no es lo que yo digo, que hay un capítulo que se llama ¿Qué hacer? Que deberíamos hacer, pues no es una cosa cerrada, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Y esto es una reflexión, el libro es una reflexión después de unas elecciones como las de mayo, que bueno, ya he contado que suceden a otras 5, pero que realmente pues fueron para el Partido Popular una gran pérdida. Mucho menor que la del Partido Socialista, vamos a decirlo también. El Partido Socialista entre el año 8, en las últimas a las que se presenta Zapatero, y el año 15, si nosotros hemos perdido el 33%, ellos han perdido el 51,5%, o sea, más de la mitad. Que el señor Sánchez en cualquier país occidental habría dimitido la noche de las elecciones, y aquí en su partido lo hizo el señor Almunia con unos resultados mucho mejores, ¿Y el señor Rajoy habría dimitido en algún otro país occidental con estos resultados? El señor Rajoy, como le digo, y lo cuento en el libro, yo creo
que si nosotros el año 4, no ya el año 8, el año 4, en lugar de culpar al atentado, que yo fui la primera, que el libro es autocrítico, de los resultados electorales y de haber perdido las elecciones, hubiéramos hecho una pequeña reflexión de qué es lo que nos había pasado, yo creo que nos hubiera ido mejor, porque el Nasty Party empezó entonces, con el Prestige, con la guerra de Irak. Muchachos, que son y 36. Dos cuestiones. Una, ¿cómo cree? No, porque el análisis respecto de que el atentado tuvo una parte, pero que venía de atrás, estaba en muchos análisis. Ya, pero nosotros quizá autodefensivamente hicimos eso. Dos cuestiones. Una, ¿cómo cree que puede encajar la Dirección Nacional esta idea de que da tiempo a hacer unas primarias no vinculantes? Que me lo acaba de Pues dejar es todo una en la mesa. idea que no es mía, como yo todas las ideas las capto de la gente con la que hablo, porque no debo tener yo casi ninguna, y no me parece mala idea. Ya sé que a usted no le parece mal, pero ¿cómo lo va a encajar? ¿ha constatado que le puede parecer bien a alguien más? Hay muchas cosas de las que hago y digo que qué casualidad luego las acaban haciendo y diciendo ellos. ¿Será Mariano Rajoy candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular? En estas de ahora, ya digo que es lo que dicen los estatutos. Ya. Que si es presidente del partido, y lo que no hay es tiempo para hacer un congreso ni ordinario ni extraordinario, es el candidato. Bueno, él podría optar por dar un paso atrás. Claro que podría optar, pero no parece que lo vaya a hacer. Pero le hace feliz que repita por buscar A matices. ver, si es que a mí lo que me haría feliz es que refundáramos el centro derecha español para que todos aquellos que se nos han ido, porque es que se parecen mucho los 3.600.000 votantes que hemos perdido a los 3,5 millones que ha sacado Ciudadanos. Y resulta que es que todo el que estaba a la derecha del Partido Socialista votaba al Partido Popular. Y ahora, pues no. ¿Y no cree usted que han se pueden surgido muchas recuperar otras opciones? algunos de esos 3 millones Vamos, se no pueden tengo recuperar? ninguna duda de que eso es lo que tenemos que hacer, recuperarlos, pero no podemos recuperarlos con el lenguaje y con las políticas del Partido Socialista. Los tenemos que recuperar con políticas liberales, en mi opinión. Y si quieren, pues liberal-conservadoras. Esperanza, si me permite una pregunta que remite a lo personal, no solo a lo político. Habla usted en su libro de la corrupción y, en fin, los que le salieron ranas, los que Le no, tal, dedico tal. 4 capítulos. En términos personales, que dos colaboradores suyos tan próximos como el señor Granados, uno en prisión y otro, el señor González, en tribunales. El señor González, en tribunales, digo. perdone, todo el eso le otro ha colaborador producido- del que hablo no es el señor ya González, lo es el sé, señor lo López sé. Viejo. Pero bueno, ¿sabe usted? Usted quiere sacar al señor González. No Vale, quiero sacar a pues muy nadie. bien. Quiero Yo sacar a considero nadie- que el señor no, González disculpe. es un señor honrado mientras no se Discúlpeme, demuestre lo contrario. No, yo no Por favor, tengo, Fermín, no si tengo una concretamos- prueba más que las de las noticias, que hoy le Vale. vinculan en la adquisición de su casa con una de las empresas públicas y un supuesto Pero abaratamiento. vamos, pero eso habrá que demostrarlo. vamos. Pero no voy a eso. Es que todo es... Pero No voy a eso. aterrizamos. Sí, está en un juzgado de Málaga y eso no me lo puede usted negar. La pregunta No es, se lo voy a negar. ¿qué sintió usted, digamos, en términos de decir, bueno, qué desazón? Porque si los colaboradores más próximos le salen a uno, como usted dijo, muy campechanamente rana, hay luego una desazón personal. A mí me habría pasado si hubiera tenido que pasar por ese tránsito. Pero bueno, ¿cómo me hacen esto y por qué no lo he visto antes? Pues sí, por supuesto que sí. Por supuesto, pero no por el señor González, por el señor López Viejo y el señor Granados. Una última, y apelando a su olfato. ¿Cree que puede haber acuerdo de última hora o 26J me voy apuntando el día en el calendario? Pues mire, yo temo que pueda haber un acuerdo de última hora. ¿De quién con quién? De PSOE, del Frente Popular, PSOE, Podemos y los independentistas. Temo. Si me pregunta usted porcentaje, pues es verdad que veo más porcentaje de que no haya ese acuerdo, de que lo haya, pero me da... No las tiene todas consigo. Temo muchísimo que pueda ocurrir, porque más que nada sería la primera vez en la historia que, pudiendo gobernar el Frente Popular y los independentistas, no lo hicieran. Esperanza Aguirre ha venido a hablar de su libro, Yo no me callo, y de muchas más cosas, que siempre nos deja unas mañanas de lo más intensas. Señora Aguirre, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ti, Alfredo.